y splitting and merge. Entonces ya decíamos que en el algoritmo de crecimiento de regiones lo que hacemos es escoger puntos semilla y entonces vamos haciendo que crezca la región de acuerdo al criterio que nosotros pusimos de crecimiento. Por ejemplo, podría ser que el nivel absoluto de la diferencia de niveles de gris en valor absoluto sea menor a 65 y cuando entonces decidimos que ese sea nuestro criterio de crecimiento de región, entonces lo que va haciendo es ir visitando a los vecinos más cercanos, que pueden ser entonces en un vecindario, ya veíamos a 8, a 4 o con adyacencia n. Y entonces, dependiendo de cuál es nuestra definición de la adyacencia, es como vamos visitando cada uno de esos vecinos y vamos comprobando que este criterio de crecimiento de región se vaya cumpliendo. Y entonces, si se cumple, se marca como que está dentro de la región 1, de lo contrario estaría entonces en la región 2. Y entonces al final podemos ya tener nuestra imagen ya segmentada. Pero entonces veíamos que que es el algoritmo de crecimiento de región, tiene estos problemas, que es primero, ¿cómo podemos hacer para seleccionar estas semillas iniciales? El segundo es cómo podemos seleccionar cuáles son las propiedades que nos pueden ayudar a incluir todos los puntos, porque puede ser que debido a las semillas iniciales que seleccionamos y al criterio de selección que seleccionamos, entonces puede haber puntos que no pertenecen a ninguna región y por lo tanto eso nos lleva al tercer problema, que es cómo podemos diseñar el criterio de paro de la región de crecimiento. Entonces, esos son los tres problemas más importantes de este algoritmo, que es el de crecimiento de regiones, que es cómo puedo hacer para que yo pueda entonces seleccionar los puntos semilla, cuál sería el criterio que me puede establecer que todos los píxeles se encuentren en alguna de las regiones y cuál sería mi criterio de paro para el crecimiento de la región para alcanzar que todos los píxeles se encuentren dentro de alguna de las regiones seleccionadas. Entonces, eso nos lleva a al siguiente algoritmo, que es el algoritmo de splitting and merge, que es separar y mezclar. Entonces, separamos y mezclamos. Y lo que vamos a ir haciendo es entonces que precisamente porque este algoritmo no nos puede garantizar que todos los píxeles se encuentren en alguna de las regiones, entonces lo que hace este algoritmo es tomar toda la imagen como una sola región y después dividir la región si es que esa región no cumple con el criterio de uniformidad. Entonces necesitamos especificar cuál va a ser nuestro criterio de uniformidad y si la región completa cumple con la región de uniformidad, entonces no la separamos. En caso contrario, entonces la separamos y volvemos a hacer la prueba. Se vuelve a probar si el criterio de uniformidad se cumple. En el caso de que sí se cumpla, no se vuelve a separar. En caso contrario, se separan. Así podemos tener entonces una imagen. Por ejemplo, veíamos esta imagen donde entonces lo que vamos haciendo es separarla en 4 regiones y probamos nuestro criterio de uniformidad para cada una de las regiones independientemente. Ese criterio de uniformidad está establecido por el algoritmo que queramos ir aplicando. Por ejemplo, veíamos que es que el nivel de gris menos la media, que entonces lo que hacemos es calcular la media de toda la región. Entonces, si el nivel de gris de la imagen menos la media es menor a 2 veces la desviación estándar de esa región, entonces decimos que ya la región es uniforme. En caso contrario, como es en este caso, entonces se separa nuevamente en 4, se vuelve a aplicar el mismo criterio de uniformidad
En estos casos, estas tres regiones ya cumplirían el criterio de uniformidad, por lo tanto ya no volverían a ser separadas, pero estas no. Entonces estas volverían a irse separando y así sucesivamente, hasta que lleguemos ya entonces a tener todas las regiones ya separadas de acuerdo al criterio de uniformidad. Después de que se ha ido haciendo esa separación, entonces ahora lo que vamos a ir viendo es si el criterio de uniformidad se cumple entre regiones adyacentes. Si se cumple, entonces los vamos uniendo y entonces al final nos quedaría esta como mi región separada, donde entonces esta es lo que estaría marcando como región 1 y todo el resto sería la región 2, después de haber hecho todo el split. Y al final, perdón, este es thresholding, este es merge, porque el thresholding pierde el tallo, mientras que este sí puede recuperar también el tallo de la hoja. Entonces, ya con eso podemos tener un mejor criterio de selección en el crecimiento de regiones, porque entonces aquí ya no es necesario seleccionar un conjunto de semillas. También la forma en la que está diseñado el algoritmo nos garantiza siempre que todos los píxeles de la imagen van a estar considerados dentro de alguna de las regiones, pero sí es un algoritmo más tardado porque primero separa todas las regiones y después va nuevamente revisando que algunas de las regiones adyacentes cumplen con el principio de uniformidad, los va uniendo hasta que llega a su resultado final. El siguiente, bueno, perdón, eso es lo que ya vimos en la clase anterior con detalle. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta antes de avanzar hacia los nuevos temas? No, doctora. Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, vamos entonces ahora sí a ir revisando que es la segmentación por pozos de agua. O watersheds. Los watersheds se basan en visualizar la imagen como una imagen en 3 dimensiones, donde yo tengo entonces mis coordenadas espaciales X y Y, que ya tenemos sabidas de mi imagen. Y entonces ahora el nivel de gris yo lo voy a considerar como, lo voy a ver entonces como la altura de mi imagen. Entonces voy a tener así aquí mis coordenadas X y Y, y aquí en este plano Z vendría el valor del nivel de gris de la imagen. Y entonces con eso lo voy a ver entonces ahora como si fuera en 3 dimensiones. Y ahora que lo veo en 3 dimensiones, lo que voy a ir empezando a hacer es tratar de hacer una interpretación topográfica de esta imagen, considerando 3 puntos bases. Primero, los puntos que pertenecen a un mínimo regional. Son estos puntos que están hacia abajo del watershed. Después de ahí, lo que voy a considerar son los puntos que si yo lo considerara como una gota de agua, por ejemplo aquí, ese punto se deslizaría hacia el mínimo. Entonces, este es el siguiente tipo de punto que voy a considerar y los vamos a llamar catchment basins, que son pozos de aguas donde van a ir cayendo. Y al final, y el último tipo de puntos que voy a considerar son los puntos que si yo los pongo una gota de agua ahí, puede caer hacia cualquiera de los dos mínimos. Entonces, esos vamos a llamar los diques o las líneas del watershed, que es las que permiten que no se pase el agua de un lado al otro. Entonces, esos son los 3 diferentes tipos de puntos que vamos a considerar. El mínimo, los que una vez que yo lo establezco, ese siempre va en caída, y el que puede caer en cualquiera de los dos lados, que entonces los vamos a llamar catchment basins, para todos los que, si los pongo aquí, caen hacia un solo mínimo.
los watershed lines o dams, que son las líneas entre los dos pozos, que es cuando yo pongo entonces una gota de agua aquí, puede caer hacia cualquiera de los dos mínimos. Esos entonces así es como voy a considerar y voy a ir clasificando cada uno de estos puntos. Y entonces el principal objetivo de este algoritmo de segmentación será encontrar estas que son los watershed lines. Y ellas me van a ir separando las regiones que voy a ir encontrando dentro de cada una de las imágenes. Entonces, para ir encontrando esas líneas, lo que voy a ir haciendo es tomar voy a ir tomando el conjunto de todos los píxeles que cumplen con que están por debajo del plano n. Entonces, por ejemplo, si n es igual a 0, entonces serán todos los niveles de grises por debajo del 0. Voy a tomar todos esos puntos. Entonces, y después lo que voy a hacer es ir incrementando el valor de n, que es lo que está sucediendo en esta animación. Entonces, lo que voy a tomar es, primero, todos los que sean menores a 0, bueno, esos no hay ninguno, entonces los que sean menores a 1, y los voy a marcar todos como que pertenecen a este TN. ¿Sí? Después de que he hecho eso, esta es entonces mi imagen original. En mi imagen original voy a tomar primero todos los puntos que están por debajo del nivel de gris n, y esos corresponden a esta imagen nada más. Después voy a volver a incrementar el valor de n y voy a tomar todos los puntos que están por debajo de ellas, que son entonces cuando se agregan esta parte de la imagen. Y después, y así voy a irlo haciendo iterativamente hasta el punto donde todas donde entonces ya me quedan solamente estas, que son estas líneas que se están formando aquí, que son entonces los watershed lines. Y entonces ahí es donde termino entonces mi segmentación. Básicamente lo que es, como se interpreta, es como si yo estuviera inundando la región. Entonces le voy echando primero una gota y veo qué es lo que se llena. 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta que se va llenando toda la imagen, como se va mostrando aquí en el gráfico. Y eso lo voy haciendo repetidamente hasta donde encuentro estas líneas de separación. Y entonces cuando ya tengo esas líneas de separación, entonces ya tengo cada una de las regiones que componen mi imagen, donde entonces las líneas me estarían marcando las regiones que se encuentran dentro de la imagen. Aquí entonces serían estas las regiones que estarían dentro de la imagen. Y esa es la forma en la que vamos haciendo la segmentación por watersheds o por pozos de agua. Sin embargo, y bueno, lo podemos ver, por ejemplo, en este tipo de imágenes, donde entonces estas imágenes no están muy definidas. Si yo a esto le aplico el gradiente, que es la detección de bordes, este sería mi resultado, lo cual obviamente no puedo encontrar claramente dónde se encuentra en cada una de las regiones. Una estrategia para tratar de encontrar esos bordes es primero introducir un filtro pasabajas y después del filtro pasabajas ya introducir mi detector CANI, pero aún así no encontraría una línea completamente marcando cada una de las regiones por el hecho de que la imagen está muy difusa, muy contaminada por ruido. Entonces, por eso me ayuda entonces utilizar este algoritmo, porque entonces este algoritmo lo que va a ir haciendo es inundándola hasta el punto donde se encuentren estas líneas, que son las líneas del watershed o los diques entre cada uno de los pozos de agua. Y ya si estos diques yo los pongo sobre la imagen original, entonces ya puedo ver que sí, en efecto, estoy haciendo una buena segmentación de esa imagen. Entonces, lo que es detección de bordes me sirve muy bien
cuando las imágenes están bastante bien definidas. Pero sobre todo en imágenes médicas y en imágenes de microscopio, encontramos muchas veces este tipo de imágenes a segmentar. Entonces, este tipo de imágenes no se pueden segmentar a través de detección de bordes porque están demasiado difusas para tratar de encontrar los bordes, y esto es lo que nos estaría dando una detección por bordes, que sí se puede mejorar si yo primero filtro esta imagen, pero aún así la mejora no es muy grande. Entonces, aplicando watersheds, ahí sí puedo encontrar estos resultados. Sin embargo, en muchas ocasiones este algoritmo básico me lleva a algo que se conoce como sobresegmentación. Sobresegmentación, entonces, lo que implica es que, por ejemplo, yo tengo aquí, esta es mi imagen original, que es también una imagen de microscopio, y lo que trato de hacer es encontrar estas regiones que en este caso pertenecen a proteínas. Pero si utilizo el algoritmo básico de Watershed, esto es lo que me daría, y a esto es a lo que se conoce como una sobresegmentación. La sobresegmentación, entonces, es cuando yo parto, digamos, de más o encuentro regiones de más dentro de la imagen. Entonces, para poder evitar este tipo de problemas, entonces, lo que puedo hacer es tratar de modificar donde están los mínimos. Al final, lo que yo estoy haciendo cuando estoy haciendo esta segmentación por watersheds es que estoy encontrando un camino hacia abajo, hacia el mínimo, ¿sí? Eso es lo que implica cuando yo hago este tipo de definiciones, es que estoy usando entonces el gradiente justo para encontrar hacia dónde va bajando cada una de las imágenes. Pero el gradiente, que es exactamente este que vemos aquí, pues no me da información difusa, pero a la hora de yo ir haciendo esto iterativamente es como puedo encontrar esos watersheds. Entonces, sí puedo encontrar una forma de cambiar ese mínimo que estoy buscando, puedo entonces alterar este resultado y eliminar el problema de sobresegmentación. Para eliminar este problema de sobresegmentación se han propuesto muchas soluciones. Hay muchos algoritmos que pueden encontrar en la literatura de cómo poder hacer cómo poder eliminar esa sobresegmentación. Aquí vamos a ver el algoritmo más básico. El algoritmo más básico lo que hace es entonces primero marcar todos los puntos mínimos de la imagen. Entonces, primero marcamos los mínimos que podemos encontrar de la imagen, ¿sí? El valor más pequeño que encontramos de la imagen, todo eso los marcamos como es dentro de la imagen original. Y después lo que se hace es aplicar watershed original dentro de la imagen original, y entonces en los watersheds que estaban marcados con estas regiones en rojo, que corresponderían a los mínimos de la imagen, entonces se trata de encontrar el componente conectado. Entonces se aplica un algoritmo de los que ya vimos de morfología para tratar de encontrar el componente conectado. Y esos componentes conectados los vamos a definir como un conjunto de marcadores M. Es como encontrar los puntos semillas en la región de crecimiento, algo semejante. Pero entonces esos puntos M los vamos a tomar de esto. Primero vamos a aplicar el mínimo, y esos mínimos los vamos a marcar como los puntos que pueden ser parte de regiones aisladas. Después lo que vamos a hacer es aplicar el algoritmo de watershed original, y lo que vamos a hacer es encontrar cuáles de estos mínimos pertenecen a un componente conectado dentro del watershed. Y después de eso, entonces, lo que vamos a hacer es que ese conjunto de marcadores son los que vamos a encontrar como los mínimos. No vamos a entonces a modificar los mínimos iniciales y los vamos a reemplazar por este conjunto de M's.
de marcadores y los vamos en, se conoce como una modificación homotrópica, que lo que trata es simplemente de que no vuelvan a llegar a esos mínimos que estaba llegando originalmente el watershed, sino solamente marcar hasta donde hasta donde yo encontré esos marcadores que son ya componentes conectados dentro de ese watershed. Y entonces lo que vamos a hacer es de nuevo ir haciendo este watershed, pero no permitiendo que lleguen al mínimo, sino máximo hacia estos marcadores. Y entonces, ahora sí podemos establecer el watershed y ya eliminamos el problema de sobresegmentación, aislando solamente estas regiones que serían las que pertenecen entonces a la región que estamos tratando de segmentar. Este algoritmo de watershed está entonces marcado o utilizado también dentro de OpenCV a través de la función. Si yo la utilizo tal cual, esta sería entonces la segmentación que me daría, que es entonces una sobresegmentación, como puedo ver. Aquí no puedo encontrar ni el rostro de Elena porque todo está sobresegmentado. Entonces vamos a ir utilizando el gradiente para irnos ayudando a hacer una mejor segmentación a través de una máscara. Pero vamos a ir viendo este algoritmo en la siguiente clase para que entonces podamos primero discutir que es el algoritmo de K-medias. Para entonces, ¿cómo lo vamos a implementar en OpenCV? Eso lo vemos en la siguiente clase. ¿Hasta aquí queda alguna duda o pregunta sobre que es el algoritmo de watershed? Yo les voy a poner también una literatura adicional para que puedan leer todos los detalles del algoritmo, para que puedan ir viendo cómo se implementa. Ya está implementado dentro de OpenCV y también MATLAB lo tiene, pero para que se entienda cómo se hace ese algoritmo de segmentación. ¿Alguna otra duda? ¿Tienen alguna duda o pregunta? Perdón. Pues creo que no, doctora. Muy bien. Entonces vamos a ir hacia este último algoritmo, que es el algoritmo de K-medias. El algoritmo de K-medias es un algoritmo que se usa para clasificación. Al final, si ustedes se dan cuenta, el problema de la segmentación es un problema de clasificación. Básicamente, lo que nosotros queremos hacer es encontrar todos los píxeles que pertenecen a una clase, y esa clase son las diferentes regiones que componen la imagen. Entonces se han utilizado varios algoritmos de clasificación para tratar de entonces hacer esta clasificación, es el encontrar estas diferentes regiones. Y este algoritmo, que es un algoritmo de clasificación, la forma en la que se emplea para segmentación es de la siguiente manera. Primero, seleccionamos los K-clusters que voy a ir utilizando en forma aleatoria y partimos todos los puntos en esos K-clusters, que son K-conjuntos diferentes. Y para cada uno de esos K-conjuntos voy a encontrar el centroide de cada uno de ellos. Y entonces, después de haber dividido mi imagen en K-regiones, voy entonces de cada una de esas K-regiones voy a encontrar los centroides. Y del centroide, entonces, después de eso, lo que voy a ir es midiendo la distancia de cada uno de los puntos de la imagen hacia los centroides que ya acabo de calcular. Y lo que voy a hacer es cambiar los puntos dependiendo de cuáles son los que están más cercanos hacia ese centroide. Entonces, hago una división inicial. Después de hacer esa división inicial, calculo el centroide de los conjuntos como quedaron, y después de eso voy revisando todos mis puntos y voy calculando la distancia a cada uno de esos centroides y asigno el punto hacia el conjunto que tiene la menor distancia hacia el centroide.
Una vez que hice nuevamente esa partición, entonces vuelvo a calcular el centroide de cada conjunto y eso lo voy haciendo hasta que no hay más cambios dentro de los centroides. Entonces, ¿eso cómo se ve? Bueno, digamos que originalmente yo tengo en mi imagen este conjunto de niveles de grises. Y entonces lo que hago es tomar aleatoriamente un valor de un nivel de gris, en este caso 2 niveles de grises, porque voy a hacer solamente 2 conjuntos. Entonces, entonces lo que hago es particionar la imagen con referencia a cuál de estos dos centroides aleatoriamente seleccionados están más cercanos, ¿sí? Y entonces calculo que originalmente estos puntos en rojo están más cercanos al centroide rojo y a este conjunto al centroide verde. Y una vez que ya hice esta primera partición, entonces vuelvo a calcular el centroide, pero ahora de los conjuntos, ¿sí? Inicialmente tomé estos valores iniciales, los tomé en forma aleatoria. Después de ellos hice la primera división y ahora que ya tengo estos dos conjuntos, ahora calculo el centroide de los puntos rojos y calculo el centroide de los puntos verdes. Y ahora pues entonces muevo mi centroide hasta donde haya sido que se calculó el centroide. Y entonces lo que vuelvo a hacer es volver a hacer la partición, volviendo a medir la distancia de todos estos puntos hacia mi centroide. Y entonces se cambia mi conjunto. Y vuelvo a calcular el centroide. Y nuevamente vuelvo ya una vez que calculé nuevamente el centroide del grupo como estaba, vuelvo a calcular las distancias y vuelvo a hacer una siguiente partición. Y después de hacer esa siguiente partición, que ahora si se fijan, este valor de la X verde ya está más cercano hacia este grupo, entonces eso significará que todo este conjunto de puntos se van a asignar ahora al conjunto verde y estos dos conjuntos de puntos verdes se asignarán hacia el rojo. Se vuelve a calcular el centroide y después de volver a calcular el centroide, ahora el centroide ya se movió hacia el centro de los puntos, porque eso es lo que estaríamos esperando a la hora de estar calculando centroides. Y entonces, después de eso, vuelvo a hacer la asignación, calculando la distancia nuevamente de todos los puntos hacia ese centroide y vuelvo a hacer la división, lo cual ya no me da ningún cambio y en las sucesivas iteraciones el centroide ya no cambia, por lo tanto ya quedaría ahí mi división, donde entonces ahora sí ya tengo la segmentación donde estos cumplen con, que están muy cercanos al centroide, igual que estos. Entonces ahí ya puedo decir que todos estos puntos pertenecen a esta región porque cumplen con su principio de uniformidad y además la segmentación ya terminó porque todos los puntos de la imagen pertenecen a alguna de las regiones. K-medias entonces involucra que yo puedo iniciar con K regiones distintas. Entonces, ¿cuántas regiones? Bueno, eso depende de este parámetro que es el que se mueve dentro de este algoritmo, ¿no? Dependiendo de cuántas regiones se tratará de entonces ir haciendo ese ajuste. Y así yo puedo ir viendo en todos los casos, siempre se inicia los puntos en forma aleatoria. Y una vez que se inician los puntos en forma aleatoria, se hace la segmentación y esa segmentación se vuelve a redefinir este punto inicial calculando el centroide de del primer conjunto que se está iterando. Después de eso se vuelve a cambiar y así sucesivamente hasta que no vemos cambios dentro del centroide. Cuando no se ve cambio en el centroide, entonces ya llegamos finalmente al último punto de segmentación, porque ya tenemos entonces que realmente los conjuntos ya no están variando y por lo tanto ya llegué al final de mi segmentación. Y ya entonces, así es como puedo entonces ir haciendo esta segmentación, que es básicamente esto. Voy a ir entonces calculando el centroide, que es la media,
Y de ahí entonces voy a ir tomando las diferencias, y esta es, si tomo esta como medida de distancia, que es la L2, puedo tomar la L1 o alguna otra medida de distancia entre ellas, y entonces, dependiendo de mi medida de distancia, es como voy a ir haciendo el cálculo e ir separando mis imágenes en los n conjuntos que yo vaya estableciendo, ¿sí? Esto nada más se está mostrando, por ejemplo, en este caso para dos regiones, pero en realidad pueden ser k regiones. Aquí, por ejemplo, en estas imágenes, ya se utiliza, el centroide se le llama centroide porque esta M, cuando hace imágenes en grises, pues es solamente la media. Pero cuando estamos ya en 3 canales, entonces la media pues tiene tres valores, y su distancia también igual. Estamos hablando ya de vectores y no solamente de un escalar. Entonces, cuando, por ejemplo, en este caso yo establezco mis valor de CAM a 5, entonces lo que va a ir haciendo es, primero, en forma aleatoria, escoge los valores del centroide y va haciendo iterativamente hasta que llega al punto donde ya no hay cambios. Y entonces aquí pueden ver toda la región en verde, en este verde claro, pertenece a una sola región, toda la de los ladrillos a otra, los techos a otra, y así sucesivamente. Y aquí, bueno, aquí vemos claramente las 3 regiones que componen esta imagen, que es la mano, no sé, esta dona y el fondo. Entonces, esos son cómo va haciendo este algoritmo de K-medias, que es escoger cuántos grupos diferentes vas a ir seleccionando, y inicialmente se toma cualquier valor aleatorio y poco a poco va el algoritmo iterativamente moviendo ese valor del centroide hasta que llega al justo el centro de cada una de las imágenes que están, de cada uno de los centros de los grupos que componen, o de las regiones que componen cada una de las imágenes. ¿Cuáles son entonces las ventajas y desventajas de este tipo de algoritmo? Que es muy simple de implementar, porque lo único que necesito es iniciar mis K valores aleatoriamente, hacer la medición de la distancia de todos los puntos hacia esas K valores, establecer cuál es la región a la cual pertenecen de acuerdo a la distancia, y por lo mismo es fácil de implementar, es rápido. El problema que tiene es que precisamente utiliza la media. El hecho de que utilice la media, entonces, lo hace muy sensible a los outliers, ¿sí? Que es, entonces, yo puedo ir haciendo mis conjuntos, mis regiones, por ejemplo, si estas son mis 2 regiones, fácilmente puedo encontrarlas. Pero ¿qué pasa si tengo un outlier? Lo que va a tratar, o lo que hace el algoritmo por cómo está diseñado, es que trata de hacer que todos entren a las regiones. ¿Cuántas regiones? Las K regiones que tú indicaste. Cuando entonces hace eso, entonces lo que puede pasar con el outlier es que alargue esta región hacia el punto donde realmente no debería de estar, y entonces ocurre una mala segmentación. Pero eso es algo inherente a la media, ¿no? La media en sí no trabaja bien con todos los outliers, ¿sí? Entonces, y ese es el principal problema que tiene este algoritmo, pero tiene las ventajas de que es muy simple, muy rápido y muy fácil de implementar. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, doctora, sí quedó claro. Perfecto. Muy bien.
al final, no importando cuál sea el algoritmo de segmentación que tengamos, realmente este es el problema más difícil del procesamiento de imágenes. Porque mientras que nosotros en esta imagen sí podemos reconocer dónde se encuentra el perro, y nos es fácil ver la imagen del perro, y una vez que la encontramos, ya no se nos pierde, ya está ahí todo el tiempo. Cualquiera de los algoritmos de segmentación que hemos visto hasta el momento no es capaz de encontrarlo. No es capaz de encontrarlo porque aquí no es fácil encontrar dónde están esas líneas que dividen al perro del resto de la imagen. Tampoco es fácil encontrar ningún criterio de uniformidad que pueda hacer que todo el perro pertenezca a una sola región y el resto al fondo de la imagen. No es posible ir haciendo o estableciendo esos principios de uniformidad o esos cambios para poder encontrar los bordes. No es fácil encontrarlos en imágenes de este tipo. Por lo tanto, que es el problema de segmentación, es el problema más difícil dentro del procesamiento de imágenes, porque es muy complicado poder entender o poder generalizar alguna regla que funcione para cualquier tipo de imágenes. Cada vez que se va estableciendo un nuevo algoritmo, trata de solucionar un problema particular del procesamiento de imágenes, pero en su conjunto como tal, es muy difícil que un solo algoritmo de segmentación funcione para todos los posibles casos, porque es muy difícil establecer un principio de uniformidad universal y es muy difícil también establecer un principio de diferencia universal para cualquier tipo de imágenes. Y esto se ve mucho más, por ejemplo, en este tipo de imágenes que veíamos, es fácil ver, incluso para nosotros, dónde están las regiones. Pero en imágenes biomédicas ese es el principal problema y es por lo cual la mayor parte de los algoritmos de segmentación se tratan de atacar estos problemas del procesamiento de imágenes biomédicas porque son las que tienen este tipo de problemas. Y es difícil poder establecer un principio de uniformidad y es difícil también establecer una diferencia entre ambos. El resto es un tanto más simple de poder ir estableciendo. Bueno, espero que con eso más o menos haya quedado una buena idea de cuáles son los problemas que podemos ir viendo dentro de la segmentación y el por qué sigue y seguirá siendo uno de los temas que más se estudian dentro del procesamiento de imágenes, porque poder hacer este tipo de segmentación es lo que más se complica dentro del procesamiento. Nosotros entendimos desde el inicio que había tres formas de segmentación. Uno, encontrando entonces las diferencias. Y vimos para eso la primera y segunda derivada que nos permiten entonces ir estableciendo los bordes de la imagen. La otra forma de segmentación era tratando de encontrar la uniformidad y para eso entonces vimos los algoritmos de segmentación de regiones, Watershed o K-means, que lo que van tratando de establecer es un criterio de uniformidad para poder establecer qué píxeles pertenecen a cada una de las regiones. La última forma de segmentación que se utiliza es la segmentación basada en movimiento, que no es propiamente del procesamiento de imágenes, sino aquí ya se va hacia el procesamiento de video. Hacia el procesamiento de video porque se tienen más de un cuadro de referencia. Entonces, si yo tengo mi cuadro de referencia y tengo mi cuadro actual, la diferencia entre el cuadro actual y el cuadro de referencia, si la diferencia en valor absoluto está por encima de un cierto umbral, entonces puedo establecer que estos son los píxeles que se han movido en la imagen.
¿sí? Entonces, en este sentido, yo puedo hacer la segmentación basada en esto, basado en movimiento. En movimiento, que entonces significará que voy a ir haciendo diferencia entre los cuadros adyacentes y los píxeles que superen un cierto umbral en la diferencia en valor absoluto. Entonces, esos pertenecerán al objeto en movimiento. Esto es aplicable solamente a imágenes que están registradas. Que dos imágenes estén registradas significa entonces que tienen la misma alineación, es decir, que se tomaron desde que las dos cámaras o las dos imágenes se tomaron desde el mismo punto o separados solamente a través de una pequeña diferencia en horizontal o en vertical. Por lo tanto, se aplica más que nada al video, porque el cuadro actual y el cuadro subsecuente se toman desde el mismo punto de vista y entonces, por lo tanto, están registradas. A la hora de ir haciendo la diferencia entre las imágenes y aplicar el umbral, entonces de ahí vamos a ir teniendo los píxeles que se han movido y podemos hacer un análisis de conectividad para tratar de entonces de tomar los objetos que se están moviendo. El algoritmo de diferencias acumulativas lo que trata de hacer es básicamente ignorar todos los cambios que ocurren esporádicamente en un cuadro, por ejemplo, las olas en el mar o el agua moviéndose en una fuente. Ellas se pueden tomar como movimientos esporádicos que ocurren continuamente en la imagen y por lo tanto a la hora de ir haciendo diferencias acumulativas se estarían ignorando. Generalmente siempre tomamos una referencia, una imagen de referencia, que en el algoritmo más simple pues sería simplemente tomar justo el cuadro anterior. Y ya en los algoritmos más complejos se hace un modelo de todos los píxeles que no están en movimiento, para entonces ir haciendo justo estas diferencias e irlas encontrando. Las diferencias en términos de los píxeles, entonces les puedo ir tomando de la siguiente manera. Entonces puedo comparar la imagen de referencia con las imágenes subsecuentes en tres formas, que es tomar el valor absoluto, el positivo o el negativo de la imagen, para ir entonces considerando cuáles son los píxeles que pertenecen al fondo. Y esa es la última forma de... Perdón. La última forma de segmentación que se puede hacer, que es ya basado en el tipo de movimiento que se está haciendo, pero esta ya no se ve, en este curso no se ve en detalle porque ese pertenece más bien al videoprocesamiento más que al procesamiento de imágenes. Al procesamiento de imágenes, entonces, solamente se consideran las anteriores, que es los bordes o lo del principio de uniformidad. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Pues nada más, este método se muestran como, digamos, el trayecto del objeto, pero no como tal el objeto que se está moviendo, ¿verdad? Se ve como si dejara un rastro en dónde fue pasando el objeto. Así es, porque en este caso se está tomando justo en la imagen de referencia la imagen anterior. Entonces, por eso es que lo que se va haciendo o se va tomando, entonces, como se van tomando las imágenes justo una detrás de la otra, entonces las diferencias entre ellas solamente son lo que de la imagen, lo único que se movió, y por eso es que va dejando esos rastros.
Para eliminar eso, en lugar de encontrar estas que serían entonces las formas, como dices, como que va dejando el trayecto, en lugar de eso, entonces por eso se cambia a un modelo de fondo, para que entonces en el modelo de fondo realmente se vea el objeto completo, que en este caso es todo el cuadro. Y cuando no se toma eso y solamente se toma el cuadro anterior, entonces es por eso que se ven estas formas que son la estela de cómo va moviéndose el objeto. Sí, perfecto, gracias. Sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda o pregunta? Muy bien, chicos, pues si no tienen mayores dudas, vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima clase solamente vamos a ver los programas que ya les he preparado para poder ver. 1, crecimiento de regiones, 2, watersheds y 3, camins. Son los únicos que vamos a ver ya en OpenCV. No me dio tiempo pasarlos aquí al acetato para poderlos ir explicando. Entonces, esos los vemos en la siguiente clase para que podamos ver ya y dejar ya cerrado este tema. Después de aquí nada más vamos a ver transformaciones geométricas, que no es tal cual parte de procesamiento de imágenes, pero sí se utiliza mucho, por ejemplo, para esto que es el registro de imágenes, que es cuando tenemos dos imágenes que están alineadas. Básicamente eso es lo que significa que dos imágenes estén registradas, es que las dos imágenes están alineadas una con la otra. Que no pertenece propiamente a lo que es procesamiento de imágenes, porque no vamos a ver el algoritmo de registro, pero sí vamos a ver los algoritmos de transformaciones, para que entonces podamos ver cómo podemos rotar una imagen, que son las transformaciones rígidas, y la interpolación. Esos son los últimos dos temas que vamos a ver, que son transformaciones. En general son transformaciones. Una transformación me permite, a través de la interpolación, cambiar el tamaño de la imagen. Y las transformaciones geométricas rígidas, pues lo que me permiten es cambiar cómo veo la imagen, ¿no? Si la veo más pequeña, más grande, con algún tipo de rotación, que sería escalamiento, rotación, traslación y cizallamiento. Son los 4 componentes de las transformaciones rígidas. Y con eso vamos a terminar la parte del curso. Entonces, la próxima clase vemos cómo utilizar estos algoritmos, o más, cómo en OpenCV puedo utilizar estos algoritmos, y les dejo esa última tarea que ya les había mencionado. Y después de eso, en la siguiente semana vemos transformaciones para introducir interpolación y las transformaciones rígidas. Y después de ahí, entonces, con eso terminamos el curso. Y ya solamente restaría que ustedes terminaran sus proyectos finales. La única tarea restante sería la que les voy a dejar esta semana. Y entonces ya lo que restaría es que ustedes terminaran su proyecto final. Vamos a hacer un segundo parcial con todo hasta segmentación. Y con eso terminamos el curso. Y se recuerden que todavía no tengo la fecha precisa, pero sí es después del 11 de enero, es cuando tendríamos el final del proyecto final. Yo les confirmo en esta semana qué día exactamente sería la entrega de proyecto final. La entrega de proyecto final, entonces me van a entregar el reporte a través de la plataforma de Didactic, y harían una presentación justo del proyecto y cómo lo plantearon y cómo lo resolvieron.
que el día de esa presentación yo se los confirmo en el próximo miércoles y también la fecha en la que tendrán que estar subiendo su reporte final para que entonces ya puedan ustedes ir planeando cómo ir haciendo todo para terminar en tiempo y forma. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Sobre el examen, doctora, más o menos tiene pensado